Buenos días, chicos. A ver. Listo. Parece que todos están activos, ¿cierto? Me imagino que... Buenos días, me presento. Como verán ahí en la parte inferior de la imagen que aparezco. Mi nombre es Jan Sarko Guamaní y soy el profesor del curso de física. A ver. Creo que algunos son... Creo que es la primera vez para muchos. Bueno, ya nos vamos a acoplar un poquito a este sistema. La parte virtual del Centro Pre. Tienen, ya saben, una parte pública para chatear, para mandar algunos mensajes, saludos por ahí. Listo, creo que todos están ahí atentos. Buenos días, chicos, buenos días. Listo. A ver, les comento. El curso de física en el Centro Pre San Marcos va a constar de 18 semanas, donde se van a distribuir todos los temas que involucra el ingreso para el examen de admisión o ya sea para los exámenes de la pre. Eso es lo positivo de las clases que vamos a hacer. Vamos a enfocarnos en el temario, en el prospecto, en todo el sílabus que tú necesitas para poder postular a San Marcos, para poder ingresar a San Marcos. No solamente por la pre, porque recuerda que en la pre tenemos 4 exámenes, en los cuales tú vas a acumular puntaje y vas a obtener una vacante, ¿no? En estas 18 semanas nos toca el día de hoy la semana número 1, donde veremos 2 temas muy importantes. No son complicados, recién estamos comenzando, pero son importantes, creo yo. Porque de esta manera tú vas, si esta clase nos queda claro, nosotros podemos darnos cuenta de la importancia que tiene el curso y aparte tendrías una base para unos cursos, para unas clases más avanzadas, que la vamos a ver todavía en la semana número 7, en la semana número 14 tal vez. Y como verán ahí en la presentación, el día de hoy, en la semana número 1, los temas son cantidades físicas y adición de vectores. Te lo puedo resumir, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy es la parte analítica de dimensiones, análisis dimensional, y la parte vectorial, análisis vectorial. Esta parte de análisis vectorial se separan en dos, lo cual vamos a ver una parte esta semana y otra parte la siguiente semana. ¿Listo? A ver, continuemos. A ver, entonces todo comienza aquí. Si te das cuenta, aquí hay una representación de una regla. ¿Listo? Entonces, algunos comentarios, algunas impresiones acerca de la regla sería, ¿para qué sirve la regla, no? Y creo que todos sabemos que sirve para medir, ¿no? Pero ten en cuenta algo, ¿qué vamos a medir nosotros con una regla? Medimos longitud, ¿cierto? Medimos su longitud. Y es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Instrumentos de medida para poder medir algunas cantidades, ¿no? En este caso, longitud. También tenemos otros instrumentos de medida, por ejemplo, la balanza y el reloj. Si nosotros comentamos acerca del reloj, creo que sabrás que el reloj lo que mide es el transcurso del tiempo, ¿no? Mide el tiempo, ¿listo? Y la balanza, como notarás en la imagen, lo que mide es la masa. Mide la masa, ¿listo? Y aquí hay una, tal vez una ambigüedad para algunos, y dicen, profe, pero ¿no mide el peso? Las balanzas no miden el peso. Cuando yo me voy a una balanza, no estoy midiendo mi peso. Bueno, creo que hay un error de concepto, ¿no? Y muchos creo que coincidimos que nos ha pasado tal vez, ¿no? Que vamos a, no sé si les hará pasado alguna vez, que van por la calle o van a un lugar o van a una farmacia y hay esos aparatos donde tú metes una moneda y te subes a la balanza, en este caso, y aparece una medida, ¿no? O cuando vas por la calle, la gente te dice por 10 céntimos, 20 céntimos, 2 moneditas, te dicen, joven, señorita, señorito, controle su peso. No sé si habrán escuchado eso. Controle su peso. Y creo que algunos ya tendrán un concepto básico acerca de este tema, y que peso y el concepto de masa son dos cosas distintas, ¿cierto? Te dicen que te debes pesar, pero lo que al final te dan, o el resultado, el valor que nos están dando, no es peso, es masa. Así que las balanzas sirven para medir masa, chicos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos 2 instrumentos más, ¿no?
A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Entonces, aquí comenzamos la clase. Básicamente es el curso de física y todos sabemos que el curso de física o la física es una ciencia fundamental, una ciencia principal. ¿Listo? ¿De qué se ocupa? ¿De qué se encarga la física? ¿Qué hace la física? ¿Por qué para muchos es muy complicado el curso de física? Porque física trata de comprender y describir fenómenos naturales. Eso es lo que trata de hacer la física. Describir y comprender fenómenos naturales. ¿Mediante qué? Principios físicos. ¿Listo? Que son concordantes en las observaciones experimentales, ¿no? Básicamente, muchas veces lo que se trata de hacer es llevarlo a una experimentación, ¿no? Para poder comprobarlo, para poder comparar, ¿no? Pero aquí radica todo el problema, pues, ¿no? Porque si yo trato de comprender y describir un fenómeno, dime, cuando tú describes algo, lo haces mediante palabras. ¿Listo? Normalmente se hace mediante palabras. Donde los chicos se complican un poco cuando esas palabras, esos conceptos, esa comprensión que tú has generado, lo traduces en expresiones, en números. Ahí es donde se complica un poco más el curso de física. Porque si hablamos de física pura, o física como ciencia fundamental, lo que nosotros tendríamos que hacer es analizar conceptos. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y eso es lo que van a hacer muchos de ustedes cuando ingresen a la universidad. Van a analizar conceptos y ver cómo esos conceptos influyen en nuestro ambiente, cómo esos conceptos influyen en nuestro día a día, pues, ¿no? Y así, de esa manera, mediante esos conceptos se generan los principios físicos. Pues. Por ejemplo, un principio físico, como dice en la pantalla, es una proposición, un concepto, ¿no? Que indica una propiedad general de un fenómeno natural. Es decir, mediante un concepto, una proposición, trato de representar un fenómeno natural. ¿Listo? O viceversa, ¿no? Un fenómeno natural lo trato de representar mediante una proposición. ¿Listo? Ya sea un fenómeno, por ejemplo, un eclipse, ya sea la lluvia tal vez, los terremotos, temblores, huracanes, trato de representarlo mediante un concepto, cómo se generó, ¿no? Trato de comprender y describir eso. Ahora, luego nos menciona, se expresa con exactitud en la forma de una ecuación matemática llamada ecuación física, y ahí comienza el problema, como te digo, cuando trato de representarla de otra manera, en este caso de manera de ecuaciones, expresiones matemáticas, ahí radica la complejidad tal vez del curso de física. Luego nos menciona, las ecuaciones de la física constituyen la receta para diseñar instrumentos de medida que permitan la comprobación experimental del principio físico. Listo, entonces mediante experimentos nosotros o instrumentos de medida vamos a poder hacer una comprobación de lo que estamos hablando, ¿cierto? Y eso también ustedes lo van a ver dentro de la universidad. Cada tema que ustedes trabajen dentro de la universidad, como muchos de los temas que vamos a ver nosotros a lo largo de este siglo, se van a comprobar de manera experimental. Pues, ¿no? Cada una de las ecuaciones que nosotros vamos a usar en el camino, también van a comprobar, van a saber de dónde proviene, esto mediante experimentos. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Como que ya tú vas a notar de dónde viene esta expresión, ¿listo? Y vas a darle más sentido de lo que le vas a dar ahora. ¿Listo? Yo voy a contribuir un poco con eso, de darle importancia de todas las expresiones físicas, de todas las ecuaciones físicas que vamos a ver. ¿Listo? Luego nos hablan de la medición en la física, ¿no? Como mencionamos al inicio, ¿no? El tema de la medición es muy importante, ¿no? Por eso tenemos instrumentos de medida que nos ayudan a poder comprender un poco más los fenómenos naturales. Nos dicen, la medición es una técnica mediante la cual se le asigna un número a la propiedad física como resultado de compararla con otra similar, tomada como unidad patrón. A cada propiedad física medible se le asigna un nombre, llamada cantidad física. En general, cuando se tiene una propiedad física medible, se cumple la correspondencia. A ver, resumimos todo esto. Aquí nos dan dos conceptos, la parte de medición y la parte de cantidad física. Esto parece que van de la mano, ¿cierto? Van de la mano ambos. Entonces resumimos un concepto básico, sencillo para ustedes. ¿Qué es una cantidad física? Es todo aquello que se pueda medir. Simple, sencillo, nada más. Las cantidades físicas son todo aquello que se pueda medir. Ahora, viene otra cosa más. ¿Qué es medir? Medir simplemente es comparar, chicos. Medir es comparar. Comparar con una unidad patrón.
Profe, ¿qué se refiere? ¿Qué cosa es comparar con una unidad patrón? A ver, si yo te menciono, dime instrumentos de medida para el tiempo. Profe, instrumentos de medida para el tiempo. Lo hemos visto hace un momento, ¿no? Un reloj. Claro, un reloj. Otro instrumento de medida para el tiempo, profe, un cronómetro, el celular. Entonces, esos son instrumentos de medida para el tiempo. Si yo te menciono instrumentos de medida para la longitud, por ejemplo, para medir la altura de una persona, medir la altura de la pantalla, entonces tú miras, profe, lo vimos hace un momento también, las reglas, claro. Pero si algún joven me dice otro instrumento de medida, ¿qué me podría responder? Profe, una wincha, una cinta métrica, ¿cierto? Entonces, así tenemos muchos instrumentos. Una wincha, profesor, ¿no? Que nos permite medir 3 metros de longitud. Una cinta métrica que nos permite medir 1 metro aproximadamente. Y así encontramos muchos instrumentos. Pero, ¿siempre hemos tenido instrumentos de medida? No, ¿cierto? No siempre hemos tenido. Entonces, todo parte de algo. Parte de una unidad patrón, de una comparación. Por ejemplo, a ver, los chicos tal vez me entiendan, aunque esta generación tal vez ha perdido ese concepto de que les voy a mencionar. Dígame, a ver, reflexionen un poco. ¿Alguna vez ustedes han jugado fútbol en la pista, fútbol en la calle? Cuando a veces nosotros jugamos fútbol en la pista o en la calle, que también vas a tener la oportunidad en la universidad jugar, tal vez cuando se pueda reincorporar todo y cuando ingreses, jugar fútbol en la pista o en un lugar descampado donde no pasa nadie. Y normalmente no hay arcos, bueno, no siempre donde tú quieras jugar fútbol va a haber un arco, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Cuando estás en la calle, agarras 2 piedras y formas tu arco. Claro, ahí está, veo los comentarios, piedrita nomás, dice. Está bien, claro. Agarras una piedra. Cuando estés en la universidad no va a ser una piedra, va a ser tu mochila. Va a ser tu mochila. Pero muchas veces reclaman, ¿no? Porque son 2 arcos. Entonces tú pones una piedra, el otro quiere poner 2 piedras. Entonces, pero ves que su arco parece más grande que el tuyo. Entonces, ¿qué haces? Mides, ¿cierto? ¿Y cómo mides? ¿Sacas tu wincha? No siempre estamos con una wincha, 1 centímetro, una regla, ¿no? ¿Qué haces? Usas los pies, claro. Con tus pies mides. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Medir. ¿Mediante qué? Mediante tus pies. Porque medir es comparar. ¿Y lo que lo estoy comparando? Lo estoy comparando con la planta de mi pie. Algunos también reclaman ahí, ¿no? Pero tus pies son más chiquitos que el mío. O el pie es más grande. Entonces, ¿qué hace uno? Tiene que medir con su propio pie un arco y el otro arco. Claro, ahí está. Esa es la medición. La medición es comparar. A ver, ¿qué más? A ver, dígame, ¿ustedes han jugado canicas? Tal vez por ahí han jugado canicas, ahí, por ahí. ¿Comentarios? Claro, ahí está. Nicole nos dice que sí. Solange, Stephanie. Uy, mira, más mujeres me han comentado que juegan canicas. Ahí va un hombre, Carlos, por ahí. Entonces, sí han jugado canicas. Y dígame, para poder separar una canica de la otra, tal vez se han escuchado este término, saca tu cuarta. Claro, por ahí capaz algunos han escuchado, ahí usen en la pantalla de chat, saquen su cuarta. Y para sacar su cuarta, dime, ¿no usas tu mano? ¿No usas tu mano? Saca tu cuarta. Ahí está, saca tu cuartita. Ahí está. Entonces tú usas tu mano, las cuartas, como una unidad de medida, ¿sí o no? Claro, y así podemos encontrar muchas unidades de medida. Por ejemplo, tú te vas a Gamarra, quieres medir tela, no usan normalmente 1 centímetro, una regla. A veces ya la gente de Gamarra está acostumbrada a que mide la tela con su brazo, ¿no? A eso se le conoce como brazada. Entonces, ahí tenemos muchas unidades patrón de medida, ¿no? Pero a veces debemos estandarizar todo y para eso se crean los instrumentos de medida, ya estandarizados, ¿no? Una unidad patrón básica, ¿no? Entonces, eso ya nos quedó claro. Las cantidades físicas es todo aquello que se pueda medir, y medir ¿qué cosa es? Comparar con algo. Normalmente usamos los instrumentos de medida para poder hacer las mediciones. Y ahí viene la correspondencia. Una propiedad física se representa mediante una cantidad física. Es decir, existe un concepto y yo lo represento en una cantidad física. Por ejemplo, si yo quiero representar el tamaño de un objeto, uso la longitud. Por lo tanto, el tamaño es una propiedad física y la cantidad física correspondiente sería longitud.
Luego quiero representar la inercia, ¿no? La inercia es una propiedad física también. Más adelante vamos a ver a qué involucra, ¿no? Lo vamos a ver aquí un par de semanas. La inercia se representa, o la cantidad física que lo representa es la masa, ¿no? Y ahí nacerá el concepto, ¿no? De que si un cuerpo tiene más masa o menos masa, ofrece mayor inercia o menos inercia. Lo vamos a ver más adelante. Luego está la propiedad física de vibración, ¿no? Las vibraciones están relacionadas con el tiempo. La cantidad física es el tiempo ahí. Y lo vamos a ver todavía en la semana número 16, por ahí, me imagino. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo principal de esta parte de la clase, que la cantidad física es todo aquello que se pueda medir, y medir, ¿qué cosa es? Es comparar con una unidad patrón. Listo. Continuamos y seguimos con esta parte de la clase. Nos dice lo siguiente. Sistema Internacional de Unidades, conocidos como SI. Nos dicen acá, las mediciones se expresan en unidades convencionales. A un conjunto de unidades estándares se les llama sistema de unidades. En la actualidad, el sistema de unidades predominantes en el mundo es el sistema métrico. La nueva versión del sistema métrico, conocido como MKS también, se denomina Sistema Internacional de Unidades, SI. El SI consta de 7 cantidades fundamentales. Listo, a ver, en un congreso internacional, para resumir todo esto, en un congreso internacional se determinó que las 7 cantidades fundamentales más importantes en ese entonces eran estas 7 de aquí, pero no siempre han sido estas 7, pues, ¿no? Existen otros sistemas donde consideran que son 3 nada más, otros que consideran que son 4. Entonces nosotros debemos entender algo. Nosotros aquí trabajamos con el sistema internacional. Tal vez en otro curso trabajes con otro sistema. ¿Listo? Y eso tú te vas a dar cuenta en el camino. A ver, este sistema SI considera estas 7 magnitudes fundamentales, principales. Primero, longitud. Segundo, la masa. Tercero, tiempo. Luego, intensidad de corriente eléctrica. Temperatura termodinámica. Cantidad de sustancia. Intensidad luminosa. Nosotros estas 7 veremos prácticamente todas, a excepción de la intensidad luminosa. ¿Listo? Pero el tema de cantidad de sustancia no lo verás en mi curso, lo verás en otro curso llamado química. Así que básicamente en Presa Marco vas a ver de las 7 fundamentales, vas a ver 6, que ya es muy importante eso. Pero a inicios del siglo, las que más te importan a ti para esta parte inicial del siglo son las 3 primeras. Te puede decir que son las más importantes de las importantes, ¿no? Son las fundamentales de estas 7, ¿ya? A ver, entonces, decimos lo siguiente. Entonces, longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Cada una de ellas tiene una unidad de medida. Por ejemplo, el metro, kilogramo, segundo, amperio, Kelvin, mol, candela. Es unidad de medida, ¿no? Y cada una de ellas tiene un símbolo que representa esta unidad. Creo que eso ya lo conocemos. El metro se representa con una M, el kilogramo con un kg, y ahí hago una aclaración, ¿no? Kilogramo, por favor, chicos, por favor. Este curso de física, en cierta manera, nos va a ayudar a poder diferenciar, tener los conceptos claros y no confundirnos y hablar de manera adecuada. Vamos a darnos cuenta que algunos términos los usamos de manera errónea. La masa se representa con kilogramo, y quiero que me digas tú en los comentarios, quiero que interactúes. Dime, cuando vas al mercado, bueno, cuando has tenido la oportunidad de ir al mercado y tú has ido a comprar algo, dime, no me digas que no has pedido, señora, me da 2 kilos de arroz, 1 kilo de papa. Dígame, ¿has escuchado eso? ¿Has usado esa frase? Pides algo y dices kilo. 2 kilos de arroz, 1 kilo de papa, medio kilo de camote. Claro, todo lo usamos, claro, ahí está. Ahí está. La masa responde, sí, profesor. Y dime, ya ves mi clase, ves esta pantalla. ¿El término kilo está bien usado? No, ¿cierto? Porque si yo quiero algo, una cantidad de algo, quiero masa. ¿Y la masa cómo se representa? Con kilogramos. Entonces, ¿tú cómo debes pedirlo? Señora, me da 2 kilogramos de arroz, 1 kilogramo de masa. Pero no hacemos eso. Me incluyo ahí, ¿ya? Me incluyo. Soy culpable también de no usar ese término kilogramo de manera adecuada. Pero es el momento, ¿no? Es el momento. ¿Tú sabes por qué?
kilitos por ahí dicen, ¿no? Claro. Entonces debes decir kilogramitos. Debes usar el término adecuado, kilogramos, chicos. ¿Por qué? Porque es importante eso. Alguno dirá, profesor, pero eso es en el mercado, no hay problema, la señora me entiende, igual me da mi kilo de arroz. Claro, efectivamente. Pero si uno se acostumbra a usar esos términos, dime, en algún momento que tú tengas la oportunidad de formalizar todos tus conocimientos en un examen, una pregunta de verdadero y falso, ¿no puede haber un cruce de información ahí? Es posible que lo que tú te has acostumbrado no es lo correcto y puede hacer que respondas mal una pregunta. Así que es importante acostumbrarnos. Así como te mencioné acerca del peso y la masa, es importante acostumbrarnos, porque en el momento donde sea requerido ese conocimiento, tú lo tienes aquí en la mente, lo tienes claro. Eso es lo que yo quiero, que tengas claro los conceptos. Es muy importante. Y básicamente para las preguntas de verdadero y falso. ¿Viste, chicos? Y porque tú también puedes enseñar a las demás personas, a tu entorno, a usar adecuadamente esos términos. Entonces la masa es kilogramo, kg, el segundo es una S, el amperio es una A mayúscula, el Kelvin una K mayúscula, el mol es simplemente mol y el candela es CD. Si te das cuenta, todas deben ser en minúsculas, a excepción de la A y la K, que son el amperio y el Kelvin, porque representan las iniciales de un nombre propio. ¿Listo? Amper y Kelvin. Personas que han estudiado parte de la electricidad y la temperatura termodinámica. Así que ahí tenemos la representación de las unidades. Pero más importante que es el día de hoy son las dimensiones, son la representación general. ¿Qué es una dimensión? Es una representación genérica. Profesor, ¿y por qué genérica? La unidad no lo representa. Mira, a ver, la unidad metro lo representa solamente en el sistema internacional. Si tú te vas a otro sistema, no se representa con el metro, se representa con el centímetro. Por ejemplo, en el sistema CGS se representa con el centímetro, sistema que tú vas a usar en el curso de química. Entonces, para poder tener un concepto claro, para tener claro de qué se está usando, se usa otra representación, que se llama dimensiones. Por ejemplo, sencillo, si es la longitud, todo lo que sea longitud, ¿cómo lo represento? Con una L. Profe, sencillo, ¿no? Longitud L, claro. Profe, si es masa, ¿cómo lo represento? Con una M, masa M. Sencillo, profe. Y si es tiempo, una T. ¿Te acuerdas que yo te dije que son esas tres las más importantes? Ahí están, pues. LMT. Longitud, L. Masa, M. Tiempo, T. Suficiente. Seguimos. Intensidad de corriente eléctrica es una I. La temperatura termodinámica es un símbolo como una O con una rayita en el medio. Es un teta, pero en mayúscula, chicos. Teta mayúscula. ¿Listo? Me imagino que tú has usado el ángulo teta en el curso de geometría. El teta que tú usas en geometría es un teta minúscula. Aquí usamos un teta mayúscula, porque las dimensiones se representan en mayúscula, chicos. Luego viene cantidad de sustancia, lo vas a usar en curso de química, y es una N, el número de moles, acuérdate, cantidad de sustancias, cantidad de sustancias. Intensidad luminosa, una J de joules, ¿no? Ahí está, entonces ahí están las dimensiones, chicos. L, M, T y teta mayúscula, N y J. Las más importantes son la L, la M y la T. Masa, no, longitud, masa y tiempo. ¿Listo? Continuemos. Y acá está, los temas principales. Análisis dimensional. Comencemos. Procedimiento que permite comprobar si una ecuación de la física es dimensionalmente homogénea. Entonces, ¿qué nos permite hacer este análisis dimensional? Comprobar o verificar si una ecuación física es dimensionalmente homogénea, es decir, está correctamente escrita. ¿Listo? Debemos verificarla todavía. Recuerda que las ecuaciones normalmente se obtenían de manera experimental, ¿no? A partir del concepto también lo verificamos de manera experimental. Pero debo verificarla, pues, ¿no? Y la rama que nos permite verificar esa ecuación es el análisis dimensional. Tal vez tú cuando estés en la universidad también hagas este proceso de hacer una verificación de algo experimental. ¿Listo? Y tendrás que usar el análisis dimensional para verificar si esa ecuación que tú has creado tal vez es correcta, pues, ¿no? Porque yo no puedo poner cualquier símbolo, una X cuadrado, L, M, T, ya está, ahí es mi nueva ecuación ya. No, tienes que verificar. Tienes que verificar si es dimensionalmente homogéneo. ¿Listo?
Y tienes que verificar de manera experimental tus resultados también. Ahora, para poder verificar todo esto, debes tener la representación adecuada. ¿Y cómo se hace esa representación? Mediante una ecuación dimensional. ¿Qué es la ecuación dimensional? Es el resultado de examinar la homogeneidad de una ecuación. Indica las dimensiones fundamentales de un sistema de unidades en esta forma. A ver, para resumirte algo. Normalmente cuando yo tengo una ecuación tengo un x igual a más b, ¿cierto? X igual a más b. ¿Listo? Pero si yo analizo eso, solamente estoy analizando la ecuación con los valores que tengo, que me dan. Si yo quiero analizar las dimensiones, tengo que tener otra representación. Y si te das cuenta aquí en la pantalla, chicos, en la pantalla acá, mira. La representación para las dimensiones es a través de estos corchetes. Cuando yo le pongo corchetes al x, a la cantidad, cambia todo esto. Porque ahora estoy haciendo el análisis de la dimensión de x. Mira, dimensión de x. Corchete fuera del x es dimensión de x. ¿Listo? De esa manera vamos a darnos cuenta que estoy haciendo un análisis dimensional. ¿Listo, chicos? Es una representación. Luego tenemos que el A, B, C de letras y minúsculas serán usadas para números, enteros o fracciones. ¿Listo? Seguimos. A ver. Luego seguimos con la parte de propiedades de las ecuaciones. Entonces, para poder verificar la homogeneidad de una ecuación necesitamos algunas reglas, ¿no? Unas reglas para el juego, ¿no? Para poder verificar esto necesitamos propiedades. ¿Listo? Y tenemos las siguientes propiedades. Parece que... A ver. Parece que acá en la pantalla no aparecen las propiedades. Vamos a ver un poquito. Esperamos, chicos, un ratito. Parece que el PowerPoint tuvo una dificultad, al parecer. Pero todo se va a solucionar, tranquilos. A ver. Ahí está. Listo. Ahí está, mira. Ahora nos damos cuenta que había algo que no aparecía, ¿no? Ya me parecía raro. Ya. Listo, para resumirte un poco ya, hemos cambiado el formato de la presentación. Ya no es PowerPoint, sino es un PDF ahora, es un documento, una imagen, se podría decir, que voy a transmitir. Así que va a ser un poquito más directo las imágenes, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que las ecuaciones dimensionales nos ayudan a representar dimensiones de una cantidad física, cualquier cantidad en general, donde usamos los corchetes para representar la dimensión de una cantidad, y a la derecha lo representamos en función de las dimensiones, porque lo que estoy haciendo yo es analizar dimensiones. Y el ABC lo usamos para representar exponentes, ya sean enteros o fracciones. Te das cuenta aquí que yo represento cualquier cantidad en corchetes a través de LMT, que son las dimensiones. Profe, hay puntos suspensivos. Claro, es que puede representarse mediante las demás cantidades, como el teta mayúscula, el n, el j, el i, es decir, todas las dimensiones posibles. Que a lo mucho son 7, chicos, a lo mucho son 7. Pero nosotros al inicio del siglo tocaremos básicamente 3, L, M y T, elevados a ciertos exponentes. Y ahí comienza el problema también, porque esos exponentes tú debes averiguar, debes darte cuenta cuáles son. ¿Listo? Y como hemos dicho, para poder averiguar eso, necesitamos las reglas del juego. Y comenzamos por aquí, mira. Primera regla del juego. Las dimensiones de un número real. Las dimensiones de un número real siempre es igual a 1. Profe, ¿a qué se refiere con número real? A ver, número real. Dime número real. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Números reales. Profe, ¿el -1 también? Claro, es real, ¿no? Profe, ¿raíz de 4 real? También. ¿Un cuarto es real? Claro que sí. ¿El seno de 45 es real? El seno de 45. A ver, profe, mi triangulito de 45, 45. Seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. ¿Número real? Claro que sí. Entonces, toda dimensión de un número real, ¿cómo se representa? Con el número 1. Con el número 1. Ya está. Y así podemos encontrar cualquier número real, como logaritmos,
razones trigonométricas, raíces, números negativos, fracciones. Todo eso es número real. Existen símbolos, eso tienes que saber. Anota por ahí el costadito, anota. Me imagino que estás ahí con tu papel al costado haciendo las anotaciones que yo digo a veces, ¿no? Recuerda, a veces la clase es muy corta y a veces uno tiene que hablar demasiado, hablar muchas cosas. A veces hablo tanto que ni siquiera sé qué cosa digo, pero son importantes. Estoy seguro que son importantes. Anota por ahí. Existen números que se representan mediante un símbolo. Por ejemplo, alguno recordará el 3,1415, algo así. El símbolo que lo representa es el pi, ¿cierto? Entonces, cuando tú ves un símbolo que representa un número como el pi, entonces tú sabes que las dimensiones del pi, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1, pues, porque representa un número, sigue siendo un número. Segunda regla del juego, segunda propiedad. Mira, observa acá, tengo x por y. X y y son cantidades. Pero si yo lo tengo entre corchetes, entre dimensiones, a veces analizar el producto en sí es complejo, es tedioso, porque no son conocidos. Pero si yo los separo, se volverán conocidos. Se volverán dos cantidades conocidas fáciles de analizar. Así que siempre que tengas un producto, lo puedes separar. Si se cumple eso para el producto, para el cociente, también se cumplirá. Yo los separo simplemente. Luego por aquí, mira. Acá tengo un c por x, donde c es un número real. Cuando yo tengo las dimensiones de un número real por una cantidad, es lo mismo que decir que las dimensiones de la cantidad misma. Profesor, ¿y por qué? ¿Desapareció el c? ¿Se simplificó con alguien? No, es que aquí yo analizo solamente dimensiones. Y si yo separo usando la segunda propiedad, sería dimensiones de c por dimensiones de x. Pero c no es un número real y uso la primera propiedad, que es un número. Ah, profe, entonces sería 1 por las dimensiones de x. Claro, ahí está, mira, 1 por las dimensiones de x. Ahora, a veces parece el procedimiento un poco tedioso, ¿no? Porque son 2, 3 pasos para poder llegar a esta conclusión. Pero lo que tú vas a hacer en tu clase, en los problemas, es básicamente esto. Siempre que tú veas un número real, ya sea dentro de las dimensiones o fuera de las dimensiones, entre corchetes, por ejemplo, siempre que esté entre corchetes, ¿qué haces tú? Pones 1. ¿O qué hago yo? Desaparece para mí. Siempre que esté entre corchetes, desaparece esa cantidad. ¿Por qué? Porque todo multiplicado con 1 me da el mismo número, la misma cantidad. Así que eso es lo que vamos a hacer, desaparecerlo nada más. No te compliques la vida, nadie te está viendo, desaparece nada más. ¿Viste, chicos? Luego tengo otra propiedad por aquí, si tengo un exponente, el exponente sale, no desaparece acá, a pesar de que es un número real, recuerda, los exponentes son reales, son números, no expresiones físicas, son números, pero aquí no desaparece. Profesor, ¿y por qué no desaparece? Porque no le afecta las dimensiones, no le afecta el corchete, este número todavía sigue. Y justamente ese número es el que yo quiero analizar, quiero averiguar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, recuerda esto, los exponentes es lo más importante a veces. ¿Listo? A ver, continuamos. Ya tenemos las propiedades, pero nace aquí un principio de homogeneidad, una propiedad fundamental, tal vez, que dice lo siguiente. Este principio establece una condición para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea. Es decir, toda ecuación que sea correcta debe cumplir con este principio. Todos los términos de una ecuación de la física tienen las mismas dimensiones. Tenemos las mismas dimensiones. Por ejemplo, V es igual a V sub 0 más A por T, ¿no? Esta ecuación parece conocida, ¿no? Creo que es una ecuación de cinemática, si no me equivoco. Ah, está, entonces, ahí tenemos. Entonces, como todos los términos deben tener las mismas dimensiones, si yo hago un análisis a cada término, dimensiones de V es igual a dimensiones de V sub 0 y dimensiones de A por T. Profe, ¿los términos están separados por igualdades y signos de sumas y restas? Sí. Así que cuando tú cambies a una parte analítica, separas todos, los igualas de manera dimensional. Y esto te va a permitir comparar. Pues, ¿no? Tal vez uno sea desconocido. Este término es desconocido para ti. Ah, comparas los dos primeros. Profesor, si el segundo es desconocido, compara el primero con el tercero. Entonces, esta igualdad de varios términos te permite comparar y de esa manera encontrar lo que te pide. Listo, las unidades también son iguales. Aparte que las dimensiones sean iguales, sus unidades también son iguales. Listo, y acá, después de tener todas las propiedades ya claras, tenemos por aquí las dimensiones de
cantidades derivadas. ¿Te acuerdas que teníamos las fundamentales, que eran 7? ¿Listo? Acá están las derivadas, las que derivan de esas fundamentales. Si yo agarro 2 fundamentales, 3 fundamentales, 4 fundamentales, varias fundamentales, o uno solo, multiplicado, operado varias veces, se generan las derivadas. Por aquí tenemos el área, el volumen, velocidad, aceleración, fuerza, presión, trabajo, densidad, energía, y así podemos generar infinidad de cantidades derivadas. Pero recuerda algo, no puedo analizar yo en una clase toda. Como estamos iniciando recién nuestro siglo, o estamos iniciando la parte preuniversitaria, nosotros básicamente vamos a trabajar con estas que ves en pantalla. Cada una de ellas tiene su representación. Por ejemplo, el área es L cuadrado, el volumen L cubo, velocidad L por T a la menos 1, aceleración L por T a la menos 2, fuerza M por L por T a la menos 2, presión M por L a la menos 1 por T a la menos 2, trabajo M por L al cuadrado por T a la menos 2, densidad M por L a la menos 3, energía M por L al cuadrado por T a la menos 2. Ahí están las dimensiones, ahí tienes el plaje, ahí tienes la planchita, mira. Pero si alguien es observador, yo lo he notado por aquí, observa el trabajo y la energía. Dime, si tú analizas, ves las dimensiones, ¿no son iguales? Profe, sí, se está repitiendo, sí. Claro, sus dimensiones son iguales, pero el trabajo y la energía son iguales. No, profe. El trabajo es una cosa, la energía es otra cosa. Tal vez más adelante lo veremos en una sola clase, pero son conceptos distintos. Entonces ahí nace, mira, nace un concepto nuevo. Ahí anota. Dime, el trabajo y la energía son 2 cantidades físicas distintas, pero que tienen las mismas dimensiones, claro. Entonces el trabajo y la energía son cantidades físicas distintas, pero que tienen las mismas dimensiones. No solamente estas dos, existen muchas más. Ahí te agrego, por ejemplo, trabajo, energía y calor. También tienen las mismas dimensiones. ¿Listo? Trabajo, energía y calor tienen las mismas dimensiones. Por ahí te puedo agregar una masa, pero esa ya es muy rebuscadita. Por ejemplo, el concepto de torque. Escucha, torque. Ojalá no venga, porque yo sé que te vas a olvidar, pero por si acaso te lo menciono. El torque, el momento de una fuerza, también tiene las mismas dimensiones, chicos. Y así puedo encontrar muchas más. Ya queda para ti averiguar cuáles otras más son cantidades físicas distintas, pero que tienen las mismas dimensiones. Siempre es bueno hacer un resumen de todas estas cantidades derivadas y añadir, pues, algunas más. Por ahí añade la velocidad angular, aceleración angular, añade por ahí el periodo, la frecuencia, añade por ahí algunas más, ¿no? Que tú encuentres. Revisa ahí tu material de física, busca algunos libros, problemas y fíjate qué cantidades nos habla y busca sus dimensiones, porque tal vez nos pueda dar. Pero por ahora hay que tener en cuenta que estas son las más importantes. Seguimos. Segundo tema, lo hacemos rapidito, ya no es complejo. Quiero centrarme en los problemas porque esto también, la parte de vectores, lo voy a profundizar mucho más la siguiente clase, no te olvides. Recuerda, análisis vectorial se separa en 2. A ver, adición de vectores. Ahí tenemos nuestra gráfica, vectores ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, en una dimensión tal vez. Lo representamos mediante estas flechitas, se podría decir. Ya está. Y veamos. Antes de ingresar al tema de vectores, vamos a ver de dónde proviene este concepto, ¿no?, de análisis vectorial. Y para eso necesitamos recordar un poco las clasificaciones de las cantidades físicas. Hay cantidades físicas escalares y hay cantidades físicas vectoriales. Listo. Las cantidades físicas escalares se describen leyendo el número en la escala del instrumento. Por ejemplo, la temperatura de un cuerpo, la presión arterial, etc. Ya, te lo resumo, ¿ya? La cantidad escalar se representa mediante 2 cosas. Cantidad, número y su unidad de medida. Cantidad, unidad de medida. Por ejemplo, si yo quiero medir tu longitud, tamaño, tu altura. Tu altura es, a ver, 1.75, mi altura, por ejemplo. 1.75 ¿qué? 1.75 metros, profesor. Ahí está, número, unidad. ¿Qué cantidad será? Cantidad escalar.
Listo, por ejemplo, ¿cuánto dura la transmisión del curso de física? Aproximadamente debe durar 2 horas o 1 hora y 45. 1 hora 45. ¿Qué cosa? 1 hora y 45, ¿cierto? Hora con minutos, ¿cierto? Unidades. Ahí está, 1:45 horas. Listo, entonces tenemos número, unidad, cantidad escalar, es una cantidad escalar. Ahí me dan unos ejemplos, temperatura, presión, y algunas más, ¿no? Que tú puedes averiguar. Escucha. Es importante, no lo tomes de manera ligera esta parte. Uno dirá, profe, ya, cantidad escalar, sí, número y unidad. Pero identifica quiénes son, busca quiénes son cantidades escalares. Y no es broma. Tal vez nos toque tener la oportunidad de dar un examen de admisión, como ya ha pasado hace un par de tiempo. Y en el examen de admisión te pedían tachar o tachar básicamente una cantidad escalar. Y te dan muchas cantidades, y algunas eran escalares y otras vectoriales. Entonces tú tenías que identificar quiénes eran las escalares. No va a ser que por algo tan sencillo te pierdas esos puntazos que tú necesitas. Así que averigua un poco más de quiénes más estarían aquí en cantidades escalares, ¿no? Uno es la masa, por ejemplo, otro es el tiempo, presión arterial, por aquí temperatura, la longitud, y ahí agrégale más, averigua un poco más, porque recuerda que si nos toca tener la oportunidad de ir a un examen de admisión, no te van a preguntar lo que tú has visto hoy en la clase, te van a preguntar de cantidades distintas a eso. Recuerda que a veces en el examen de admisión quieren haber una novedad, ¿no? Y la novedad es en buscar cosas adicionales, cosas nuevas. Y siempre es bueno, chicos. Entonces, ¿las cantidades vectoriales, profe, se representarán mediante 2 valores? No. Las cantidades vectoriales necesitan 3 cosas para poder tener sentido, para poder entenderlas. Se describe mediante magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, la velocidad de un cuerpo se describe analíticamente indicando rapidez con que se mueve el cuerpo y su dirección. Ya, a ver, para resumírtelo. Las cantidades vectoriales tienen 3 cosas. Tiene el número, y tiene unidad. Profe, ¿hasta ahí son escalares? Sí. ¿Pero qué le falta para ser vectorial? Le falta la dirección. ¿No? Por ejemplo, a ver, tal vez has escuchado este término, ya que vemos la pista por acá. Te pueden decir, ese auto va con una velocidad de 50 kilómetros por hora, profesor. Velocidad de 50 kilómetros por hora. Pero alguno tal vez ya tendrá sus conocimientos previos y sabrá que el término velocidad no es una cantidad escalar, es una cantidad vectorial. Por lo tanto, necesito 3 cosas para representarla. Pero si yo digo 70 kilómetros por hora, solamente he dicho 2. Profe, ¿entonces es escalar? Sí. Entonces, estamos mal. Hay un error ahí. Yo no puedo mencionar velocidad si es que no tienen 3 elementos. Entonces, profesor, ¿qué cosa he dicho yo? Tú has mencionado que el auto tiene una rapidez de 70 kilómetros por hora. Entonces la rapidez es escalar y la velocidad es vectorial. Sí. Profesor, entonces para representar la velocidad, ¿qué cosa debo decir yo? A ver, tú puedes decir, el auto va con 70 kilómetros por hora hacia la derecha, derecha, o hacia la izquierda, o hacia el norte, hacia el suroeste, 60 grados, y así sucesivamente. Es decir, debes darle el concepto de dirección. Dirección, chicos. ¿Listo? Entonces, básicamente diferenciamos esas cosas. Profe, hay algunos ejemplos de cantidades vectoriales. Puede ser la fuerza, ¿cierto? La fuerza es una cantidad que tiene dirección. Y así podemos encontrar algunas más. La aceleración, la velocidad también. ¿No? A ver, sigamos. A ver, antes que nos gane el tiempo, recuerden que a las 9:50 tenemos un pequeño receso hasta las 10:05. Y luego de eso continuamos, chicos. Y después de eso ya avanzamos a full con los problemas, ¿ya? A ver, dice, luego de esto tenemos representación geométrica de un vector. Un vector se representa geométricamente por un segmento orientado, ¿no? Notarás por ahí una flechita, ¿no? Hey, tranquilo, por favor, tú sabes que es una flecha. Pero, ¿cuál es el concepto formal? Se puede decir que una flecha, este vector mejor dicho,
es un segmento de recta dirigido. Es un segmento, no traes acá, un segmento de recta, recta es todo, segmento de recta con dirección dirigida. ¿Listo? Este es nuestro vector. Y todo vector, ¿cuántos elementos tiene, chicos? A ver, quiero en los comentarios y con eso acabamos. En los comentarios. A ver, ¿cuántos elementos tiene un vector? Vamos, tus conocimientos previos. Demuéstrame lo que has aprendido en el colegio. Demuéstrame lo que sabes. Y con eso nos vamos al receso. Con eso nos vamos al receso. A ver, dime. Tres elementos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Tres elementos. Todos vamos. Ay, si no te hubiera puesto la imagen, ¿dirías eso? ¿Cuánto van? Tres. Ya está. Muy bien, chicos. Los vectores tienen tres elementos y con esto acabamos. Los tres elementos son magnitud, dirección y ¿qué más? ¿Qué más? Vamos. Dirección y magnitud y número. Pucha, chicos. Bueno, chicos, al parecer el tiempo se nos ha acabado. Vamos a resolver esas dudas, pero les quiero decir que está mal lo que dijeron. No son tres. Y eso lo vamos a dejar para después del receso. Quédense con la intriga todavía. Estos chicos tienen un par de minutitos para su receso y regresamos con la corrección de tu concepto que has tenido de vectores. Pausamos la grabación, chicos, y refresquense un poco. A ver, chicos, ¿estamos ahí? ¿Regresamos? Continuemos, chicos, continuemos. ¿Estamos ahí? Listo, ya. Nuevamente, estamos ahí. Esa es lo bueno del virtual, tal vez, ¿no? Si estuviéramos en presencial, estaríamos esperando que todos los chicos entren al salón para poder comenzar. Pero como es virtual, creo que no hay ese inconveniente. Además, tu tiendita ya está al costado, nada más. Ahí está tu mamá asegurándote tu cereal, tu gaseosita. Listo, chicos. A ver, comencemos. La pregunta antes del receso era ¿cuántos elementos tiene un vector? Y muchos me respondieron 3. ¿Alguien quiere modificar o cambiar su respuesta? ¿Sigue insistiendo que son 3 elementos de un vector? A ver, te comento algo. Si tú revisas libros de física, lo más probable es que te digan que un vector tiene 3 elementos. Por eso muchos creo que tienen ese concepto de 3 elementos. No está mal. Tengan claro algo, no está mal. Antes, a los vectores se les representaba con 3 elementos, como los ves aquí en imagen: magnitud, dirección y sentido. Magnitud, dirección y sentido. Pero a lo largo de estos tiempos nos hemos dado cuenta que el ponerle sentido a un vector, a otros me dicen 4. Sí, creo que hay textos muy antiguos donde este elemento que está abajo, recta de referencia, también es considerado. O algunos también consideran el punto de inicio también como un elemento. A ver, como te decía hace un momento. Ahora, el sentido ya no tiene sentido como un elemento. Por lo tanto, por favor, recuerda algo. Si hablamos aquí en el Centro PRES San Marcos, si nos actualizamos, recuerda que aquí estamos actualizados. Un vector consta de 2 elementos, nada más: magnitud y dirección. Por favor, grábate. Solamente necesitamos 2 elementos para representar un vector: magnitud y dirección, nada más. La magnitud es el valor numérico, 10 metros, 15 metros, 40 newton, es decir, la representación, valor. Y la dirección se representa con un ángulo. Y ese ángulo siempre, pero siempre debe estar en posición normal, es decir, un ángulo que se mide desde el eje X positivo en dirección antihoraria. Esa es la dirección. Por favor, no te olvides. Magnitud y dirección. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Luego vemos el tema de adición de vectores.
método del triángulo, ¿cierto? Creo que ese es clásico, conocen muchos. Tengo dos vectores A, B, para poder hacer la suma vectorial, debo ponerlo de manera consecutiva, A, B, y la resultante estaría por acá. Ahí está. Uniendo el punto inicial con el punto final. Esto es clave, ¿eh? Unir el punto inicial con el punto final de los vectores involucrados, donde a esa suma AB se le conoce como resultante de suma de vectores. Profesores, y son tres, mira, A, B y C. Profe, acá no inició y acá termina. Profe, punto inicial y punto final. No hay nada, profe. Y si no hay nada, por lógica, ¿cuánto es la suma? Cero. La resultante cero. Esto es lo que debo hacer muchas veces en los problemas, buscar esta representación. ¿Para qué? Para eliminar todos estos tres vectores. ¿Listo? Eso vamos a hacer. Vamos a ver si hay esa oportunidad. Luego tenemos el método del polígono. Listo, mira, el polígono involucra más vectores. A, B, C y D. Profe, punto inicial, punto final. Es el vector suma. Es el vector resultante. No te olvides, punto inicial con el punto final. Cuando yo tengo muchos vectores, más de dos, debo poner a todos los vectores de manera consecutiva, mira. De manera consecutiva. Listo, uno tras otro, uno tras otro. Y si tuviera un vector más, por ejemplo, el vector E, profe, entonces punto inicial y punto final estén en el mismo lugar. Por lo tanto, ¿cuánto es la resultante? Cero, claro, no hay nada. Luego, continuamos. Luego vemos la parte más tediosa tal vez para algunos, la adición de vectores que mediante el método del paralelogramo, regla del paralelogramo. Mira, aquí los vectores no son consecutivos, no. Aquí, para este método, los vectores deben nacer de un mismo punto. Entonces, si yo quiero usar el método de paralelogramo y yo veo dos vectores consecutivos, no los puedo hacer directamente. Debo ver la manera de cómo trasladar un vector, por ejemplo, imaginemos que aquí ha estado el vector A. Sí, profe, si ahí está el vector A y después el vector B, ¿puedo usar el método de paralelogramo? No. Debes trasladar este vector A, mira, lo traslado. Aquí está el vector A, lo trasladé por aquí. Ahí está. Ahora sí, ambos vectores nacen de un mismo punto, y si nacen de un mismo punto, puedo aplicar este método del paralelogramo. ¿Cómo se hace el método del paralelogramo? ¿Cuál es el procedimiento? Mira, el procedimiento es el siguiente. Tú debes trazar una recta paralela al vector A. Ahí está, recta paralela, aquí está. Y otra recta paralela al vector B, aquí está. Listo, así que tenemos paralelas y paralelas. Entonces, por lo tanto, a esta figura se le llamará paralelogramo. Luego, desde el punto inicio de los dos vectores, entre A y B, trazo un vector hacia el otro extremo. Ese vector que está hasta el otro extremo es la suma de los vectores. Si te das cuenta, es una de las diagonales. Es la suma de vectores. A más B es igual a R. ¿Listo? Ahora, si te das cuenta que todo paralelogramo tiene otra diagonal, mira, y como una observación por acá, la otra diagonal es la resta de los vectores. Vectores resta. Listo. Ahora, si yo quiero saber el valor de esa resultante, porque es lo que más nos van a pedir, el valor, magnitud, chicos, magnitud nada más. Nos va a decir lo siguiente. Yo puedo aplicar lo siguiente. La magnitud de la resultante de la suma de A más B es igual a raíz del valor del primer vector al cuadrado más el valor del segundo vector al cuadrado, más 2 veces A por B por el coseno del ángulo. Pero aquí debes tener mucho cuidado. Este ángulo, mucho se confunde, este ángulo es el ángulo que forman estos dos vectores cuando ambos nacen desde un mismo punto. Mira, desde aquí, cuando nacen de un mismo punto. Ten cuidado, no vayas a considerar el de acá. Ten cuidado, por favor. Y luego, si yo quiero calcular el valor de la diferencia de dos vectores, prácticamente es lo mismo, pero ¿qué voy a cambiar? El signo. Voy a cambiar el signo de esa operación. Ya sería raíz del primer valor al cuadrado más el segundo valor al cuadrado
menos 2 veces A por B, primer valor por el segundo valor, por el coseno del mismo ángulo, chicos. Del mismo ángulo. ¿Listo? Vamos a ver que en la práctica esto es sencillo. Luego, conceptos adicionales, ¿no? Ya es un poquito más ya de formación de vectores. Mira, por acá tengo un vector A, por aquí tengo el vector B. Este de aquí sería la diferencia, ¿no? A menos B. ¿Cómo se generó eso, no? Por ejemplo, si yo cambio el sentido o la dirección, tal vez, de este vector B hacia el otro lado, ya no sería B, sería menos B. Entonces tendríamos menos B más A, punto inicial, punto final, que sería la suma de menos B más A. Entonces de ahí nace la diferencia, pues, ¿no? Y lo mismo para el otro caso. Es decir, solamente estamos dando forma a la figura. Luego mencionamos el tema de traslación, ¿no? Yo puedo trasladar vectores siempre y cuando sus elementos no cambien. Y cuando hablo de elementos, estoy hablando de la magnitud y la dirección. No debe cambiar la magnitud, mira, todos tienen la misma magnitud, la misma cantidad de cuadraditos, se podría decir. Y la dirección tampoco ha cambiado, mira, todos tienen la misma dirección. Yo puedo trasladar vectores con esas condiciones, que no cambien sus elementos. Luego tenemos por aquí igualdad de vectores. Dos vectores son iguales si es que cumplen con los mismos elementos, misma magnitud, misma dirección. Pero serán opuestos, mira, opuestos cuando tienen la misma magnitud. Mira, si arriba vale 2, abajo vale 2, pero tienen direcciones opuestas. Uno es a la derecha y el otro es a la izquierda. Es decir, que la suma de los vectores es 0, pues, ¿no? O tal vez puedo decir que uno es el negativo del otro. ¿Listo? Conceptos que nos podrían ayudar en algún momento. Listo, luego tenemos vectores paralelos, ¿no? Un vector es paralelo al otro cuando es múltiplo de él. Por ejemplo, uno es 4 y el otro es 2. Es un múltiplo, es el doble. O uno es 4, uno es 1 y el otro es un medio, la mitad, ¿no? Es un múltiplo del otro. Donde ese múltiplo puede ser un número real, es decir, no solamente positivo, también negativo. Si fuera negativo, te das cuenta que estaría cambiando de dirección, ¿cierto? Simplemente, si el negativo nos indica cambio de dirección. Luego, observaciones importantes que lo vamos a ver en los problemas. Yo tengo un vector A y un vector B. Si estos dos vectores tienen la misma dirección, entonces cuando yo sume ambos, me genera una resultante máxima. Dos vectores con la misma dirección generan una resultante máxima. Pero dos vectores con direcciones opuestas, mira, uno a la derecha y otro a la izquierda, me genera una resultante mínima, que sería la resta A menos B. ¿Viste, chicos? Pero no te olvides, resultante máxima, direcciones iguales. Resultante mínima, direcciones opuestas. Y con eso hemos terminado la parte de la teoría. Y ahora sí, rápidamente subimos la práctica, ¿no? Los ejercicios. Listo, chicos. Subimos los ejercicios y con eso vamos a comenzamos con los problemitas para poder reforzar un poco estos temas que hemos visto el día de hoy. ¿Listo? Trataremos de hacerlo rápido, más que todo por el tiempo. Voy a enfocarme más que todo en el análisis dimensional y conceptos básicos de análisis vectorial. Luego de eso, recuerda que la siguiente clase vamos a profundizar en la parte vectorial. ¿Listo? A ver, aquí tenemos ejercicios de semana número 1. Listo, problema número 1, ahí está. Recuerda que en esta presentación inicial estamos viendo toda la solución. Vamos a ver cómo modificamos esto. Vamos a ver. Recuerda que estamos adecuándonos, al igual que varios de ustedes, y mi persona, me incluyo, nos estamos adecuando a esta nueva forma de enseñar. Pero vamos a ir mejorando también, ¿no? A ver, problema número 1. Dice lo siguiente. En una expedición espacial a un planeta se produjo durante una caída de una pequeña roca, la ecuación empírica dimensionalmente homogénea para la fuerza es, mira, me dicen ecuación empírica, ¿listo? Una ecuación empírica la generar tú por tu análisis, ¿listo? Dimensionalmente homogénea, ¿qué significa esto?
que cumple con el principio de homogeneidad. Recuerda. Para la fuerza resultante, es decir, que este F es fuerza. Me dicen que la fuerza es igual a por V menos B por T al cubo, donde F es fuerza, V rapidez, T es tiempo. Determine las dimensiones de A y B respectivamente. Ya, me están preguntando las dimensiones de A y B respectivamente. Listo, como yo tengo la ecuación, esta ecuación de acá, miren, todo problema. Si yo tengo una ecuación y me piden dimensiones de algo, ¿qué debo hacer? Aplicar el principio de homogeneidad. Profesor, ¿qué era eso? Ah, bueno, era analizar las dimensiones de tu expresión. Y si tú analizabas las expresiones, las dimensiones de tu expresión, recuerda que todas las dimensiones eran iguales, ¿sí o no? Claro, todo lo que estaba separado con igualdad o con negativo o positivo, dime, ¿sus dimensiones no eran iguales? Efectivamente. Por lo tanto, al hacer un análisis dimensional, llego a esta conclusión, de que dimensiones de F es igual a dimensiones de A por V y dimensiones de B por T al cubo. Y aquí es donde nosotros habíamos mencionado que yo usaba esta igualdad para poder comparar y encontrar lo que me pedían. Profe, pero acá me piden dos cosas. Ah, entonces habrán dos comparaciones. Dos. Y dimensiones de V, que es rapidez, L por T a la menos 1. Haces una operación magnífica por aquí, L y L se va, simplificas un T a la menos 1 con T a la menos 1 y te queda lo que vemos en pantalla. Dimensiones de A es igual a M por T a la menos 1. Ese es un solo valor. Me pregunta, ahora viene el segundo. Pero para el segundo ya será más sencillo, ¿no? Porque debo comparar el primero con el tercero. Profe, ¿puedo comparar el segundo con el tercero? Sí, pero creo que te complicarías un poco la vida al tratar de operar un poco más. Así que, primero con el tercero. Hago lo mismo. Hago una separación de producto y aprovecho para hacer una separación de potencia. Luego de eso, ¿qué hago? Despejo. Dimensiones de B es igual a dimensiones de F entre dimensiones de T al cubo. ¿Qué es F? Fuerza, profe. M, L, T a la menos 2 entre dimensiones de T, que es tiempo, ¿no? Tiempo, sí, efectivamente. Mira. Acá es algo que a veces se confunde. Yo represento las cantidades en base a mis datos. Ten cuidado. No te vas a encontrar un problema donde te ponen un T minúscula. Profe, entonces será tiempo. Tranquilo, no te emociones. No siempre el T es tiempo, no siempre el F es fuerza. Profe, ¿no siempre es fuerza? A mí se me ocurrirá en algún momento ponerte un problema y te pongo T y no es tiempo, es rapidez. Y te pondré F y va a ser tiempo. Profe, pero está mal. No está mal, es representación. Yo lo represento de esa manera, profe. Entonces ten cuidado, tú reemplazas los valores en base a los datos. Tienes que revisar los datos obligatoriamente, ¿ya? Luego me dice por aquí, como T es tiempo, será T mayúscula al cubo. Operas, haces una operación y mira lo que nos queda. M por L por T a la menos 5. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos van a pedir. Las dimensiones de las cantidades A y B. Te lanzo una preguntita más aquí, mira. Aquí nada más, ¿ah? Te la voy a poner aquí. Yo sé que te vas a olvidar, así que la escribo mejor. Otra pregunta puede ser, ¿cuáles son las unidades según el sistema internacional de la cantidad A? Unidades, profe. Ya me mató. Ya no. Si viene una pregunta así, tal vez no la hagas, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es una pregunta clásica, no es normal, pero ha venido en el examen de admisión y también ha venido en la pre en algún momento. Así que te la recalco. Si me piden unidades, tú dices, M. ¿Qué cosa es M? ¿Metros? M es metros. No, ten cuidado, son dimensiones. Y si son dimensiones, la M, ¿qué representa, chicos? La M, profe. M, L, M, T. Masa. M es masa, muy bien. Y si M es masa, ¿cómo se representan las unidades de la masa? Profe. El kilo. No. Kilo no. Ya te he dicho ya. Kilo no. Kilo. Kilogramo. Muy bien los comentarios. Muy bien. Profe, ¿y qué cosa es T? ¿Temperatura? No, T es de tiempo. Y si es tiempo, es segundos. Segundos, muy bien. Profe, ¿pero está menos 1? Menos 1. Ahí está. ¿Ya tienes otra pregunta? ¿Es complicado? No. Así que debes tener claro, por favor, los conceptos. ¿Nos pueden hacer esa pregunta? Sí es posible. ¿Ha venido? Sí ha venido. No quiero que te sorprendan, por favor, ¿ya? Seguimos entonces. Entonces, la primera pregunta, tenemos los valores.
Y la respuesta, si hubiera unas claves por ahí, sería la A. Sí, la clave sería la A. Siguiente pregunta, 2. Las hélices de los drones deben girar rápidamente para sostenerse en el aire, vencer su propio peso, la fuerza y la resistencia del aire, entre otros factores externos. Si la rapidez del dron está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea, ahí está la ecuación, V es igual a A por T más B por F por T al cuadrado, donde V es rapidez, F es fuerza resultante, fuerza simplemente, T es tiempo, determine las dimensiones de B. Profe, ¿esto no es lo mismo que el problema anterior? Sí, solamente que nos dan más términos en mi ecuación. Así que para ti esto ya es más sencillo, ¿no? Es más sencillo. La ecuación es dimensionalmente homogénea. Aplico el principio de homogeneidad. Separo mediante corchetes las igualdades y las restas y sumas. Ahí está, tengo tres términos. Profe, comparo el primero con el segundo. ¿Para qué? ¿Por qué compararías el primero con el segundo? Si no te piden A. ¿Qué vas a hacer tú? Comparar el primero con el tercero, profe. Comparo el primero con el tercero y en esa comparación, en esa igualdad, aprovecho para separar las cantidades. Separo B, separo F, separo T elevado al cuadrado. Luego de eso, ¿qué voy a hacer, profesor? Creo que es despejar lo que me piden. Despeja lo que te piden. Despejando V entre F por T al cuadrado. ¿Y ahora qué haces? ¿Reemplazo, no, profesor? ¿Te das cuenta que los problemas de análisis dimensional solamente son pasos que tú debes seguir? Y siempre se van a repetir esos pasitos, ¿eh? Así que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso es como que tu manual ya tienes ya los pasos a seguir para resolver un problema así. Reemplazo V, profe, V, ¿qué cosa será? Velocidad, rapidez, ¿qué cosa es? Volumen. No me preguntes a mí, revisa tu material. ¿Qué cosa es V? Rapidez. Y la rapidez es L por T a la menos 1. Profe, ¿qué cosa es F? No me preguntes a mí, revisa tu material. Es fuerza, profesor. M por L por T a la menos 2. Ahí está clarito. Tu problema está claro. ¿Qué cosa es T? Tiempo, profesor. ¿Temperatura? No, es tiempo en este problema. Y sería T al cuadrado. Operas todo esto, por ahí simplificas un L, por ahí simplificas un T por ahí. T a la menos 2 se va con T al cuadrado. Y el M subiría como M a la menos 1 y el T a la menos 1. Y de esa manera yo encuentro mi respuesta. Dimensiones de B, M por M a la menos 1 por T a la menos 1. Complicado no es, chicos. Son pasos que tú debes practicar. Cada vez se te va a hacer más rápido la operación. Así que pasemos al siguiente problema. Problema número 3. En el estudio de la física térmica, suena importante, ¿no? De los gases ideales. Se suele trabajar con la temperatura que nos da una idea del grado de agitación molecular. Ya me complicaron, profe. ¿Qué es agitación molecular? Luego dice, para esta clase de estudios se emplea la ecuación dimensionalmente homogénea de... Esta ecuación es clásica, ahora ustedes conocían, ¿no? Conocida como Pau igual a ratón, donde P es presión, U es volumen, N es número de moles y T temperatura, chicos. Determine las dimensiones de R. Ya, si tú me dices por ahí, profe, ¿ese es mi curso de química? Sí, la ecuación usada normalmente en química, pero recuerda algo, es parte de la física también, el análisis de gases. Profe, ¿R no era la constante? ¿Una constante? Sí, hay una constante. Sí, efectivamente. Vamos a analizar las unidades de esta constante. Alguno dirá, mira, profe, pero si es una constante, ¿no es un número? Profe, es una constante, es un número. No siempre, chicos. Pregunta de examen también ha sido. Hay dos tipos de expresiones, dos tipos de cantidades. Hay constantes, escucha bien, no lo voy a anotar. Hay constantes numéricas y constantes físicas. Numéricas y físicas. Las constantes numéricas son números, sin unidades. Pero existen constantes físicas o constantes químicas, tal vez si quieres llamarlas, constantes físicas que sí tienen unidades. Una de esas constantes físicas que tiene unidades es este R. Otra constante física que tiene unidades sería la constante de ley de gravitación universal. Sería la constante de Coulomb. Y así tenemos muchas más. Así que ten en cuenta algo. No toda constante es un número. También hay constantes numéricas y constantes físicas. Hay dos. Y en este caso me están pidiendo la constante física R. Procedimiento. Profe, si esta es una ecuación, estudio de la física térmica de gases. Profe, esto es una ecuación que se cumple. Claro que sí. Es homogénea, efectivamente.
Así que, ¿qué voy a hacer yo? Igualarlas de manera dimensional. Y si les igualo, yo puedo separar cada una de las cantidades. Claro que sí, separarlas mediante el producto. Y luego de eso, ¿qué hago? Despejo lo que me pide. Una vez despejado cada una de estas cantidades, yo lo puedo reemplazar efectivamente. Y lo reemplazo en base a los datos. Si P es presión, sería M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Profe, sencillo. Si V es volumen, mira, V es volumen, no es velocidad ni rapidez, mira, V es volumen, es L al cubo. A eso me refería, no siempre representa lo mismo. Tú debes leer tus datos, por favor. N, profe, N es número de moles, mira, un término nuevo que pocas veces se usa en la física. Número de moles, N mayúscula, claro, no es un número, son números de moles, una cantidad física. Y luego temperatura, que es un teta mayúscula. Listo, como acá hay poco para simplificar, reducimos solamente los L's y al final me queda toda esta expresión. Mira, qué fea constante, ¿no? Ya, mira, para tu casa quedaría poner las unidades de toda esta expresión. ¿Cuáles serían las unidades? ¿Cuáles serían las unidades? Y eso queda para ti, para tu casa, para que repases. Entonces ya tendríamos las dimensiones de la constante R, las dimensiones de R, chicos. Problema número 4. Pregunta de verdadero y falso. A ver. Son 3 proposiciones. Dice, con respecto al análisis dimensional, imagino, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. El trabajo y la energía no tienen la misma dimensión. ¿Es en serio esta pregunta? ¿Es en serio? No puedes fallar en eso. Yo mencioné en la parte de dimensiones derivadas que el trabajo, la energía, el calor y el torque incluso son cantidades físicas distintas, pero con las mismas dimensiones, ¿cierto? Así que esto claramente es falso, porque sí tienen las mismas dimensiones. Energía, trabajo y torque y calor también. Son cantidades físicas distintas con las mismas dimensiones. Proposición 1, falso. Proposición 2. Dos cantidades físicas diferentes pueden tener dimensiones iguales. Dos cantidades físicas. Si te das cuenta, esta es la contradicción de la anterior, ¿no? Prácticamente, ¿no? Dos cantidades físicas diferentes. Profe, trabajo y energía. Pues. Ya está, queda. ¿Son cantidades físicas distintas pero con las mismas dimensiones? Sí, efectivamente, mismas dimensiones. Verdadero, está bien. Verdadero. 3. Dos cantidades físicas que se multiplican o dividen deben tener las mismas dimensiones. Dos cantidades físicas que se multiplican o dividen deben tener las mismas dimensiones. A ver, si yo quiero multiplicar longitud por tiempo, ¿lo puedo hacer? Sí, ¿no? Longitud por tiempo, claro, lo puedo multiplicar. Si yo quiero multiplicar o dividir distancia entre tiempo, ¿lo puedo hacer? Longitud entre tiempo, ¿lo puedo hacer? Claro. No hay condición para poder operar. Entonces, ¿deben tener las mismas dimensiones? No, no es necesario. Los puedo operar con tranquilidad. ¿Listo? Por lo tanto, es falso. No me pueden obligar a operar mismas cantidades. Si esto hubiera sido verdadero, yo no tendría cantidades físicas derivadas, porque no se podrían generar. Las derivadas se generan por operarlas, a pesar de que sean distintas, porque se generan nuevas cantidades. ¿No? ¿Me queda claro? ¿Queda claro, chicos? Tengan en cuenta esto, por favor, ¿ya? Pregunta número 5. Dice lo siguiente. La figura muestra 3 vectores coplanares. ¿Qué significa coplanares? Que se encuentran en un mismo plano, ABC, donde C es igual a 2 raíz de 3, B es igual a 4, tal que A más C es igual a A menos B. Quiero que recuerden esta representación. Lo hemos visto en la parte de paralelogramos. Esta representación, A más C, es la resultante de estos dos. Y A menos B es la diferencia de dos vectores. Determine la magnitud del vector A. Partimos del dato, de la igualdad. Ahí está. Dije que esta representación es importante porque si está entre barras, no corchetes, entre barras, es porque es el módulo, magnitud. Y la magnitud de A con C, ¿cómo se calcula? Con la raíz de A al cuadrado más C al cuadrado más 2 veces A por C por el coseno de 30. Profe, ¿por qué coseno de 30? Porque si te das cuenta, aquí está A y acá está C. Entre A y C el ángulo es 30.
Ahí está, el ángulo es 30. Profe, también tengo A menos B. Profe, A menos B. Date cuenta que en la imagen nos están representando de manera gráfica dónde está A más C y dónde está A menos B. Pero muchas veces no es necesario. Tal vez si tú tratas de representarlo te compliques la vida porque dirás, profe, ¿qué hago con estos dos que están acá? No sé qué hacer. No hagas nada. No te compliques la vida. Muchas veces los problemas de vectores de este tipo, cuando te dan 2 o 3 vectores y valores, normalmente es operativo. ¿Listo? Obviamente es importante la gráfica, claro que sí. Pero en esta oportunidad no te marees aquí todavía, ¿ya? Necesitamos practicar un poco más para poder analizar más o a profundidad esta gráfica. Nos vamos con lo siguiente, dice. A menos B, módulo, magnitud, sería raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Aquí cambia, menos, 2 veces A por B por el coseno de 60. ¿Por qué 60? Porque es el dato que nos dan, pues. Entre A y B, el ángulo es 60. Luego elevamos al cuadrado para que se vayan las raíces. Ahí está, se va. Luego se va al cuadrado se va. Y me queda todos los valores restantes. C al cuadrado más 2 veces A por C por el coseno de 30 igual a B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de 60. Donde el coseno de 60 y coseno de 30 son conocidos, ¿cierto? Y el valor de C y de B también. Entonces solamente nos quedaría el valor de A como una incógnita. Reemplazo C. 2 raíz de 3 al cuadrado más 2 veces A por 2 raíz de 3, reemplazando todo. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Recuerda tu triangulito, es importante, lo vamos a usar bastante en física, los triángulos notables y los triángulos pitagóricos, no te olvides. Hay una gran diferencia entre ambos, es importante saberlo. Luego tengo 4 al cuadrado menos 2 veces A por 4 por 1 medio. Reduciendo toda esta expresión, me quedaría 12 más 6A igual a 16 menos 4A. Y aquí, mira, me quedaría que 10A es igual a 4. Por lo tanto, el valor de A es 0,4. ¿Te das cuenta que ya ha sido parte operativa? Reemplazo nada más. El planteamiento terminó aquí prácticamente. Ahí está. Solamente planteo, opero y despejo. Y me queda el valor de A igual a 0,4. Esto es un problema clásico de reemplazo nada más. ¿Sabes? Siguiente problema, chicos. Ahí está. Este problema es importante. Es muy importante este problema, chicos. Es clásico también. Se tiene dos vectores coplanares, mismo plano, de magnitudes A y B. A y B son sus magnitudes. Donde A es mayor que B. Donde A es mayor que B. A ver, por aquí tengo un comentario. Es una pregunta de fuera de lo que estamos haciendo. A ver, sigamos. Donde A es mayor que B. Si la máxima magnitud de la resultante es 17 y la mínima es 5, profe, máxima y mínima resultante, ya lo hemos visto en la teoría. ¿Cuál es la magnitud resultante de estos dos vectores cuando son perpendiculares? Cuando son perpendiculares. Ya está. A ver. Recuerda, si la resultante es máxima, recordemos que era cuando tenía la misma dirección. Y era mínima cuando tenía direcciones contrarias, opuestas. ¿Y cómo se calculaba la resultante máxima? Con la suma de valores. Es decir, que A más B, que es el valor de los dos vectores, es 17. ¿Y cómo se calculaba la resultante mínima? Con la resta de valores. ¿Y cómo se restan los valores? El mayor menos el menor. Profe, ¿y el mayor quién es? A, pues. Y el menor es B. Entonces, A menos B es igual a 5. Profe, si la suma es 17 y la resta es 5, dos valores que suman 17 y el restador serían 5. Fácil. ¿Qué valores son? Ahí está, 11 y 6. Claro, ¿alguno tendrá una rapidez a la hora de operar? Claro que sí, alguno podría tener esa rapidez. Pero si no tenemos esa rapidez, tal vez, ¿qué hago yo? Resuelvo este sistema de ecuaciones. ¿Y cómo se resuelve este sistema de ecuaciones? Sumándolo. Si yo sumo, B y B se van, te queda 2A, A más A. 17 más 5, 22. Despejo A, 11. Y una vez que tengas despejado tu A, 11, reemplazas en una de estas dos ecuaciones. Y te sale 6. Ahí está. ¿Ahí acabó el problema? No acabó ahí. Porque luego me menciona calcular la resultante cuando son perpendiculares entre sí. Profe, si son perpendiculares es esto, ¿no? Claro, A y B son perpendiculares. Y si te das cuenta, si son perpendiculares, yo aplico el método del paralelogramo y se forma un rectángulo. Es decir que, ¿esto también es B, profesor?
Sí, esto es A y esto es B. A y B. Y la resultante, dime, ¿no es la diagonal que está por aquí? ¿No es la hipotenusa? Y si es la hipotenusa y esto vale 11 y esto vale 6, dime, ¿la resultante no es mediante Pitágoras su valor? Claro, ahí aplicas Pitágoras entonces. O si no, aplicas el método del paralelogramo, donde el ángulo entre ellos es 90 y llegarás a la misma conclusión, chicos. Por lo tanto, diremos lo siguiente. La resultante es igual a la raíz del primer valor al cuadrado más el segundo valor al cuadrado. A raíz de 11 al cuadrado más 6 al cuadrado. Recuerda que 11 es 121 y 6 al cuadrado es 36. Sumando sería 157. Y esta sería mi respuesta. ¿Listo? Por ahí una pregunta de Damián Palomino Marcelo. Dice, profe, ¿el vector unitario sería paralelo a todos los vectores? No. A ver, despejamos dudas acerca del vector unitario. Aprovecho este problema. Mira, Damián nos pregunta, ¿el vector unitario será paralelo a todos los vectores? No a todos. Por ejemplo, este vector B tendrá un vector unitario, chiquitito acá, unitario. Por lo tanto, este vector unitario es paralelo a B y también a A. ¿Listo? Pero puede haber otro vector por aquí, mira. El vector C. Y el vector C tendrá su propio vector unitario, que ya no será U, pues, ¿no? Puede ser U', o puede ser una J. Es decir, y este vector unitario es de este C. Este vector unitario U es del B y del A, porque son paralelos. ¿Entiendes? Entonces, el vector cada vector tiene su propio vector unitario. ¿Chicos? Así que, ¿el vector unitario será paralelo a todos los vectores? No, 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 no. Solamente a algunos que tengan las mismas características. Siguiente problema. Uy, este facilito, pues, ¿no? Fácil, fácil. Dice, dado el conjunto de vectores representados a escala, como se muestra en la figura, determine la magnitud del vector resultante. Ahí está. Mira, la imagen que te deben dar es esta. A, C y B. ¿Listo? Entonces yo tengo estos vectores y debo calcular la resultante, sabiendo que cada cuadradito es de 1 por 1. ¿Listo? Profesor, si son más de 2 vectores, son 3 en este caso, dime, ¿qué método puedo usar yo? ¿Qué método puedo usar yo? A ver, profe, ¿son más de 2? ¿El método del polígono, sí o no? Claro, paralelogramo es para 2, polígono es para más de 2. Listo, profe, ¿y el método del polígono de qué consistía? Era poner vectores consecutivos. Vectores consecutivos. Profe, ¿y dónde comienzo? Donde tú quieras. Sé libre aquí. Pero recuerda, el polígono que tú formes debe ser analizable. Se debe poder analizar. ¿Listo? A ver, mira lo que voy a hacer. El C que está por acá, este C lo voy a trasladar aquí. Ahí está. Ya trasladé el C. Chau, C. Chau. Ahora, el B lo voy a trasladar de manera consecutiva. Si acá termina C, entonces B debería estar por acá, ¿no? Ahí está. Chau, B. Profesor, entonces, si yo hago esos traslados, dime, ¿el punto inicial no sería este? ¿Y el punto final no sería este? Si este es el punto inicial y este es el punto final, la unión no sería la resultante. ¿Esa no sería la resultante, chicos? Esa es la resultante, ¿sí o no? Y dime, la resultante, ¿cuántos cuadraditos abarca? 2 cuadraditos, profesor. Y si abarcan 2 cuadraditos, ¿cuánto vale tu resultante? Vale 2 unidades. Y alguno dirá, pero se estará rascando la cabeza y dirá, profe, ¿qué ha hecho usted? Si en la imagen de la izquierda no veo eso. Yo que te dije al inicio, tú hazlo como quieras. La idea es que sea analizable. ¿Listo? ¿Qué han hecho aquí? Han hecho otro tipo de traslado. El B lo han trasladado por arriba del A y el C lo han trasladado después del B. ¿Listo? Pero si te das cuenta, esta imagen es distinta a esta. A veces es importante tener tus espacios bien definidos. Tal vez hacer
Dime, a ver, mira, para que te des cuenta. Si esta es la imagen que a ti te dan, el gráfico que te dan, dime, ¿dónde tendrías que poner B? Profe, B debería estar por acá, profe. Por acá. Dime, ya se salió de tu imagen. Se salió. Dime, en el examen tú vas a tener esa posibilidad. Dime, ¿tienes mucho espacio para hacer eso? No, ¿cierto? El espacio que tú tienes o cuentes en el examen es pequeño. Bueno, actualmente ya contamos con más espacio porque lo haces de tu casa, ¿no? Pero es algo que nosotros nos debemos acostumbrar a resolver problemas de manera inmediata, en un espacio reducido. ¿Listo? Porque las preguntas salen así, en el mismo lugar y con la misma cantidad de espacio que tú tienes, nada más. Por lo tanto, hacer eso se puede decir que es complejo. Obviamente acá estamos en una solución genérica y se puede hacer eso, ¿no? Pero un examen no es adecuado. Así que tú te tienes que adecuar al espacio que tú tienes nada más. Solamente eso. Entonces puedes hacer lo que yo te he dicho, ¿no? Puedes hacer eso mismo. O puedes optar por aumentar tu imagen y adecuarte, ¿no? Pero eso generaría que tú hagas más cuadraditos y en ese proceso algunos no es muy bueno graficando y nos confundimos. ¿Listo? Espero que te haya quedado clara esta parte. Ahora, aprovecho para hacer algo más. A ver, vamos a borrar, ¿ya? Ya está. Aprovecho para hacer otro método, que también lo vamos a reforzar la siguiente semana, que es importante. Mira, el vector A lo voy a separar en dos. Ahí está. Para formar el vector A, tengo que haber caminado dos líneas a la derecha, dos cuadritos a la derecha y tres hacia arriba, ¿sí o no? Chau A. Para formar el vector B, tuve que haber caminado tres hacia la izquierda y uno hacia arriba, ¿cierto? Chau B. Y para formar C, tengo que caminar uno a la derecha y dos hacia abajo, ¿cierto? Chau C. Listo. Por lo tanto, mira lo que nos queda. Entonces, al final, ¿cuánto a la derecha y cuánto a la izquierda he caminado? Ay, profe, 2 a la derecha más 1 a la derecha serían 3. Profe, pero he regresado 3 a la izquierda. Profe, 3 a la derecha y 3 a la izquierda, 0. Entonces yo puedo decir que para la derecha e izquierda es 0. ¿Listo? Derecha o izquierda es 0. No tengo nada en la derecha e izquierda. Yo vamos a poner así. Pero arriba hacia abajo, a ver, profe, tengo 3 hacia arriba, 1 hacia arriba, serían 4. Pero he bajado 2. Profe, si tengo 4 hacia arriba y he bajado 2, dime, ¿solamente ha subido 2, sí o no? Solamente ha subido 2, claro, 2 escalones nada más. Y dime, ¿no era tu respuesta? ¿No era lo que te quedaba al final? Claro, profe, eso es lo único que me quedaba. Ahora, te doy otro caso más. ¿Qué pasaría si hubiera sido así, mira? Profe, ¿qué pasaría si hubiera ido al final 3 a la derecha? 3 a la derecha. Y profe, y después he bajado 4. Ah, si ha sido 3 a la derecha y 4 después de operar todo esto. Dime, ¿cuál sería tu resultante? Profe, 3 a la derecha y luego 4. ¿Esta no es la resultante? Sí. ¿Cuánto será? ¿7? No, 3 y 4. ¿Cuánto sería esta resultante? 5, efectivamente, en los comentarios, muy bien. Claro, no siempre te va a salir solamente un valor, ¿eh? Te pueden salir dos valores. Y ahí es donde trabajan los cuadraditos, pues. Porque serían 3 cuadraditos y 4 cuadraditos. La diagonal serían 5 cuadraditos. Eso es lo que te mencionaba antes, ¿no? Es importante los triángulos notables y triángulos pitagóricos. Listo, chicos. Eso vamos a reforzar en la siguiente clase, no te olvides. Vamos a aprovechar esta representación de una manera más formal en la siguiente clase. Seguimos. Última. Llegamos a la última pregunta. Sí, con eso acabamos la clase de física y me iré a descansar, pero ustedes no, seguirán estudiando. Pregunta número 8. Dos vectores A y B de magnitudes 3 y 4, valores muy conocidos, muy usados, respectivamente forman entre sí el ángulo θ. No me dicen cuál. Tal como se muestra en la figura. Y me dicen que M es la suma de vectores y N es la resta de vectores. Para ser más exactos, el módulo de la suma y el módulo de la resta. A ver. Y luego me dicen, determine la raíz de M al cuadrado más N al cuadrado. Ya, a ver. Representación gráfica. La suma se representa de esta manera. A y B nacen de un mismo punto. La suma sería la diagonal principal. Y si nacen del mismo punto, la resta sería la diagonal secundaria. ¿Cómo se calcula el valor? Tú ya lo sabes, método del paralelogramo.
raíz de a al cuadrado más b cuadrado más 2 veces ab por coseno de teta. Y la resta, raíz de a al cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de teta. Donde el ángulo es el mismo para ambos, para a, para la suma y para la diferencia. Profe, me piden m cuadrado más n cuadrado. Profe, ¿qué debo hacer? Elevas al cuadrado, pues. Elevando al cuadrado me queda esta expresión, mira. Me queda al cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por el coseno de teta. Profe, ¿y la resta? Me quedaría igualito, mira. Al cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b coseno de teta. Profe, pero no sé el ángulo, no sé el ángulo. Mira, acá hay un truquito que a veces yo hago. Dime, en el problema te piden algo, pero no te dan el ángulo. Y si te das cuenta aquí en las expresiones, no tengo, pues, ¿no? A veces yo lo que hago es, si no depende, no hay dependencia del ángulo, es decir, que esto se resuelve con cualquier ángulo. No importa el ángulo que sea, igual me debe salir. Si es un método. Es decir, que tú le puedes poner un ángulo cualquiera y el problema te saldrá. Sí, pero a veces eso es complicado de entender, porque a veces tú debes identificar qué problema no depende del ángulo, ¿no? A veces es importante eso, identificar si depende o no. Si no dependiese, es decir, que cualquier problema con cualquier ángulo me va a salir lo mismo. Y este es el caso. Es decir, tú pones 45, te va a salir. Pones otro valor, te va a salir. Pero en este caso no voy a hacer eso. Olvida que dije. Porque nosotros tenemos que operar lo que nos dan, ¿no? Si nosotros sumamos estos dos valores, porque me dice que sume m cuadrado más n cuadrado, dime, ¿se dan estos dos, sí o no? ¿Es uno positivo y el otro negativo? ¿Y qué me quedaría por aquí? Mira, me quedaría 2 veces a al cuadrado más b al cuadrado. 2 veces al cuadrado más 2 veces b cuadrado. Y eso sería 2 veces al cuadrado más b cuadrado. Profe, pero a no era 3 y b no era 4. Claro que sí, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto me quedaría al final toda esta suma? Profe, ¿esto no es 25? Sí, ¿no? 25. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 25. 25 por 2 sería 50. Profe, pero después tengo que sacarle la raíz. Y si le saco raíz de 2 por 25, raíz de 25, 2 por 25, raíz de 25 sería 5. Y raíz de 2 me quedaría raíz de 2. Y al final, mira lo que me queda. 5 raíz de 2. ¿Listo, chicos? Entonces, esa sería mi respuesta. Mira, vamos a recordar un poco. La clase, los problemas ya acabamos, son los 8 problemas que tenemos acordados para la primera clase. Pero esto no queda aquí, chicos. Por favor, repasen, muy importante lo que hemos visto. La parte de análisis dimensional, identificar cuál es fundamental, cuál es derivada, qué cantidades son escalares, qué cantidades son vectoriales, cómo se representan las dimensiones de las cantidades físicas, es muy importante. Recuerda un problema que vimos, ¿no? Calculamos las dimensiones, pero también puedo calcular sus unidades. Y viceversa, puede haber una pregunta, hubo una pregunta, mejor dicho, donde te daban las unidades y te pedían la cantidad física, te pedían las dimensiones también. Así que eso es importante que puedas responder. ¿Listo? Por ahí me piden los problemas de los ejercicios para casa. A ver, te lo aprovecho para mencionártelos. ¿Listo? Voy a poner aquí en orden, ¿ya? En orden nada más. El primer problema, la clave es la B. Problema número 1, B. Problema 2, C. Problema número 3, dadito. Problema número 4, avión. Problema número 5, admisión. Problema número 6, la COVID. Problema número 7, diapositiva. Ahí está. Ahí están los problemas de casa, las claves más que todo. Listo, chicos, esperemos que haya quedado claro esta clase. Igual nosotros vamos a seguir repasando a lo largo de la semana, me imagino. Vamos a tratar de mejorar un poco la forma de presentación. No te olvides que estamos para mejorar. Al igual que ustedes, yo también me estoy adecuando. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo dictar feliz Navidad, chicos, igualmente. Aunque esta Navidad la vas a pasar estudiando, al parecer. Aprovecha un poco el tiempo
adelántese a nosotros los profesores, ¿no? No porque recién vas a tener tu clase 1 o 2, vas a esperar la clase para poder entender. A veces es bueno tener un previo, una leída previa de tu material. Tú ya tienes ese material a la mano, me imagino, y también tienes la herramienta que es internet para poder averiguar. Te aconsejo algo, ¿eh? Mira, te aconsejo algo. Como yo siempre digo a mis chicos, a los chicos que enseñan, la física es amplia, chicos, la física es amplia, pero consejo para ustedes, no profundicen mucho. Es bueno profundizar, pero no tanto. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque si profundizas mucho, te puedes llegar a marear. Todo es paso a paso. Primero lo básico, luego vas a un nivel intermedio y después profundices en lo que más te guste. La física es interesante, a veces nos genera más estudiamos más y nos generan más preguntas y más dudas. Eso es lo bonito de la física. Pero lo bueno de ustedes es que ustedes tienen herramientas para poder responderlas. ¿Listo? Por ahí menciona Yuri Quispe, el problema número 5 sería una corrección. Al parecer no. No. A ver. Creo que sí, a ver, me hace notar Yuli Quispe. Tenemos tiempo todavía para poder acotar algunas cositas. A ver, problema número 5 parece de... Sí, parece que sí, parece que sí. Listo, parece que sí, Yuli Quispe, sí, parece que hay un pequeño error en la pregunta número 5, si no me equivoco. Estamos para corregirlo, no te preocupes. En el problema, a ver, para los que tienen su material en la mano, para los que tienen su material en la mano, en el problema me dicen que los ángulos forman 30 grados. ¿Sí? Me piden la resultante cuando forman 30 grados. Y cuando tú apliques el método de paralelogramo, debes colocar coseno de 30, si no me equivoco, ¿cierto? Pero parece que hubo un error y se analizó con coseno de 60. Con coseno de 60. Así que la corrección para ustedes, para poder tener una clave con la que yo te he mencionado, es corrijan ese ángulo. Calcula para el problema 5, chicos, de problemas para casa, problema 5, corrijan, ángulo de 30 no, debe ser ángulo de 60. Calcule la resultante cuando el ángulo es 60 grados, cuando forman 60 grados, chicos. Esa sería la corrección para poder llegar a un resultado acorde a la clave que hemos mencionado. ¿Listo? Espero que con eso haya quedado clara esa parte. ¿Listo? Entonces, chicos, aprovechemos estos 4 minutitos para poder dar unas indicaciones. Yo les menciono siempre a los chicos que lo que vean en la clase, con las limitaciones que tenemos ahora, porque todo es virtual, atiendan toda la clase. Trataré de darte toda la información que tú necesitas para que puedas dar un buen examen. Pero esto no es posible si es que tú no repasas, si es que tú no profundizas un poco más en los temas que estamos viendo o en los problemas. Sería bueno que tú profundices un poco más. Además, ahora que todo es virtual, tienes más herramientas, más facilidades. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Trataremos de sacarle el jugo a esta situación y no retroceder, sino avanzar más de lo que estamos acostumbrados. Por mi parte, yo voy a cumplir con la misión de hacerte ver lo importante de la física. No, como digo también, no trato de que a ti te guste física, porque para que nos guste el curso de física es bien tedioso, bien complicado, pero por lo menos haré que el curso de física se te haga más sencillo. Listo, física no solamente es operar. Como hemos visto, también son conceptos, y eso es lo que nos vamos a acostumbrar. Listo, a resolver conceptos. Por ahí una última pregunta, dice, en el problema 2 de los propuestos, ¿todo bien? Dice, todo bien. Vamos a ver, estamos por eso. Uy, el problema 2 es bastante información. Vamos a ver, algo rapidito. Aparentemente sí, todo está bien, ¿no? Aparentemente todo está bien. Listo. Si te tengo que hacer una acotación, sería en la ecuación. En la ecuación del problema número 2 te mencionan que hay un K, ¿no? Hay un K. Mira, en la ecuación del problema 2 te mencionan que hay un K y te dicen que es una constante adimensional.
Siempre que te mencione que es una constante adimensional, significa que esa constante no tiene dimensiones. Y si no tiene dimensiones, se representa con la unidad 1, 1. Por lo tanto, desaparece. ¿Listo? A diferencia de si es que fuera una constante física, pues, ¿no? Una constante física. Entonces, en el problema número 2, me sale 3, dice. Tal vez si están haciendo una operación ahí de running, porque te piden la suma de A más B más C. La suma de A más B más C. Según lo que yo tengo aquí, no. A te sale 1, B4 y C2. Según eso. Dice 1, 4 y 2, A, B, C. Sí, está bien. Tal vez creo que estamos confundiéndonos en la hora de igualar exponentes, chicos. A la hora de igualar exponentes, tengan en cuenta algo. Igualen a la misma variable. Si m está elevado a un número y el otro m de la derecha está elevado a una variable, igualen letras, bases iguales, exponentes iguales. No te confundas ahí. ¿Listo? Sale 7, sí, efectivamente, sale 7, la C. Muy bien, bien. Ahí creo que en la igualdad está el error. Si son muchos valores, tal vez nos podemos confundir. Ahí se forman algunas ecuaciones. Con calma lo pueden resolver, pero sí sale 7, efectivamente. ¿Listo, chicos? Entonces, con eso terminamos, chicos. Conmigo será hasta la próxima. No se olviden, a la misma hora, por el mismo canal. Hasta luego, chicos. Bye, bye.